Vamos a comenzar leyendo, recordar lo que cerramos en el capítulo 4 la semana pasada, pero vamos a comenzar profundizando a partir del versículo 32 del capítulo 4. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En primer lugar, vamos a encontrar acá un corazón en comunión. Un corazón en comunión. Estos versículos nos hablan cómo estos hermanos, ¿verdad?, en esa condición de estar llenos del Espíritu Santo, realmente podían experimentar esa palabra de comunión. Miren, aquí dice en el versículo 32, dice, sino que tenían todas las cosas en común. Me puse a investigar qué era la palabra común. La palabra común no es algo de común y corriente, sino habla de que ellos tenían las cosas juntos. La palabra común es la palabra griega koinos, que significa compartir, ¿sí? Que todos podían hacer uso. De esta palabra griega koinos se deriva la palabra koinonía. La palabra koinonía es tener algo en común, y eso es la palabra, de ahí viene la palabra comunión. Somos personas diferentes, pero tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Cristo es lo que tenemos nosotros en común, porque tal vez a nosotros nos gustan diferentes cosas, ¿sí? Nos gusta comer diferentes cosas, ¿verdad? A algunos les gusta el menudo, a otros no les gusta el menudo, a algunos les gusta la barbacoa, a otros no, pero tenemos algo en común que es Cristo. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros tener una comunión. Nos comienza a relacionar, nos lleva a conocernos. Y aquí vemos que estas personas tenían un corazón en comunión. Ahora, dijimos, ellos tenían este corazón en comunión, y el propósito principal, para los que están ahí anotando, el propósito principal era suplir la necesidad de los hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir la palabra de Dios? Que esto era un acto realmente de voluntad y de fe. Nadie los había obligado, o nadie los estaba obligando a vender su heredad o a vender sus propiedades. No estoy diciendo acá, y voy a aprovechar esta oportunidad para decir, vendan todo lo que tienen y denlo al Señor. No, esa no es la idea. Acuérdense que esta era una situación muy especial. La condición espiritual del pueblo de Israel era de una perfecta comunión con Dios, pues estaban totalmente llenos del Espíritu Santo. Nosotros hoy batallamos todavía con nuestra vida y nos cuesta, y estamos luchando para poder llegar a realmente estar saturados del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos ir quitando de nuestra vida muchas cosas, el egoísmo, la soberbia, la altivez. Todas esas cosas tenemos que irlas sacando de nuestro corazón para realmente sentirnos llenos del Espíritu Santo. Y estos hermanos se encontraban en una condición espiritual, pero excelente. Y eso fue lo que provocó que ellos se deshicieran de las cosas que tenían. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto era un acto voluntario, nadie los había obligado. Pero sí lo que podemos nosotros aplicar en este tiempo, en nuestra vida, es que a través de las necesidades que otros tienen, yo puedo ser usado por Dios. Yo puedo suplir la necesidad de otras personas. Y vuelvo a repetir, esto era un acto
voluntario, pero también era un acto de fe. Nadie estaba obligado a vender su heredad. Nada. Pero sí nos coloca ahí una característica muy interesante. Fíjense bien, dice ahí que la característica de aquella persona que vive en comunión es una persona que constantemente está compartiendo. Comparte de lo que Dios le ha dado. Esa era la característica, por ser una persona llena del Espíritu Santo, por ser una persona que Jesús estaba trabajando en su vida, comenzó a compartir para suplir la necesidad de los demás. A veces cuando nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, que Dios sobre nuestra vida, pues viene ahí el egoísmo, ¿verdad? Fíjense bien, ¿qué es lo que un niño, cuáles son de las primeras palabras que un niño aprende a decir? No y mío. ¿Verdad que sí? Dice, no, mío. Ahora, qué papá se ha dedicado a enseñarle a sus hijos a ser egoístas? ¿Quién le dijo, vas a ser un egoísta? A todos los niños van a decir que no y que eso es ningún papá, pero es parte de nuestra naturaleza. Ahora, estas personas estaban dejando que el Señor trabajara en sus vidas. Ahora, los discípulos y las personas que habían compartido con Jesús seguramente habían recordado una historia que había sucedido tiempo atrás, que el Señor les había contado. ¿Se acuerdan que el Señor en Mateo capítulo 19, vamos ahí, capítulo 19 de Mateo, hablamos de eso? Mateo capítulo 19 y versículo, Mateo 19 y versículo 21. En este capítulo o en esta sección de la Escritura, vamos a encontrar que el Señor está relatando acerca de un joven que era rico y que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, yo quiero seguirte, ¿qué debo de hacer para poder seguirte, para estar en el reino? ¿Qué debo de hacer? Y entonces el Señor le dijo, bueno, guarda los mandamientos. ¿Se acuerdan cuando vimos esta parte? Y el joven le dijo, ¿cuál de todos? ¿Se acuerdan que dijimos que había más de 500 y tantos mandamientos para el pueblo de Israel? Dijimos que algunos eran preceptos y otros eran negaciones, ¿sí? Y eran 365 preceptos. Dijimos que más o menos era uno diario, ¿verdad? Entonces, cada día ellos tenían, hagan de cuenta que tenían una lista de las cosas que iban a hacer cada día. Entonces, por eso ellos cumplían todos los mandamientos. Este día voy a cumplir este mandamiento. Y el día siguiente el otro. Entonces el joven dijo, pues todos los días cumplo con un mandamiento. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué ahora? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Suple su necesidad. Ahora, seguramente, bueno, sabemos qué es lo que sucedió en esta historia, ¿se acuerdan? Vamos a ver lo que dice acá. Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, cuando estudiamos este pasaje dijimos que no es imposible, ¿okay? No estaba diciendo que sea imposible que un rico llegue al reino de los cielos, ¿sí? Pero también dijimos que es posible, ¿verdad? Que Dios en su poder pueda hacer que un camello entre por el ojo de una aguja. Y dimos dos posturas sobre eso, ¿verdad? Que el ojo de una aguja era una puerta pequeña que estaba al lado de la puerta de la ciudad, pero cuando los viajeros, los comerciantes llegaban a la ciudad y ya se había hecho de noche, cerraban las puertas. Y entonces, para que pudieran pasar, tenían que descargar sus camellos, meterlos arrastrando por la puerta de la aguja, que era más o menos de 1,5 metros, y después volver a meter su mercancía y volver a cargar sus camellos. Era algo que no era imposible. Era posible, pero era muy difícil desprender al camello y volverlo a cargar. Ahora, de alguna manera esto nos habla de que es muy difícil que las personas suelten.
dejen, se descarguen, se desprendan de lo que traen, pero no es imposible. Pero aún dijimos que Dios tiene el poder para que literalmente pueda meter un camello por el ojo de una aguja. También tiene ese poder para siempre. Ahora, ambas cosas son posibles, pero tiene que ver aquí con un acto de la voluntad del hombre, Un seguidor de Cristo, este joven no quiso seguir a Cristo porque dice que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y yo siempre digo, no es que el joven tenía muchas posesiones, las posesiones lo tenían a él atrapado. Ellos poseían a ese joven, esas cosas, las cosas materiales. Y por eso no estuvo dispuesto a desprenderse de eso. Ahora, punto muy importante. Dios, el Señor Jesucristo, jamás nos va a pedir mucho. Nunca nos va a pedir mucho. Siempre nos va a pedir todo. Diferente, ¿verdad? Algunas personas dicen, ay, es que Dios me pide mucho. No, Dios no te pide mucho. Dios te pide todo. Él dijo, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Cuál era el objetivo? Suplir la necesidad. No era que ese joven se quedara pobre, porque tenía que, haciendo eso, entonces tendría riquezas en los cielos, dice la Escritura. Pero dice, él no estuvo dispuesto a dejarlo todo. Ahora regresemos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 4. Vemos que un corazón, la característica de un corazón que está en comunión, es un corazón que comparte. ¿Cuál es el ejemplo? Versículo 36, es el ejemplo de Bernabé. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, Bernabé es un personaje espectacular, ¿eh? Lo vamos a ir viendo todo a través del libro de los Hechos. Pero Bernabé siempre fue una de las personas que fue pionero de un montón de cosas. Y aquí dijimos siempre la Biblia va a ir de lo general a lo particular. Y aquí, de lo general, diciendo que vendieron sus heredades, que lo ponían todos a los pies de los discípulos. O sea, no era tanto que se los tiraban en los pies, ¿ok? Sino que ellos los ponían a la disposición de los discípulos para que ellos lo repartieran conforme a la necesidad que tenían las personas. ¿Por qué había necesidad? Porque mucha gente venía a Jerusalén, venía de otras ciudades para adorar, recuerden, venía para las 4 fiestas que se celebraban, muchos se convertían en Jerusalén y se quedaban ahí, pero ahora como ellos ya creían en Jesucristo resucitado, la gente, los mismos judíos los rechazaban. Entonces no había trabajo, ¿verdad? La familia los sacaba de su casa. Para un judío el que creyera en Jesucristo era que su hijo moría. Se iba. Lo sacaban. Entonces comenzó a haber necesidad. Entonces ahí comenzaron a apoyar la necesidad que tenían. Ahora vemos que entonces el ejemplo fue Bernabé. Muy interesante porque su sobrenombre, su nombre realmente era José y su sobrenombre fue Bernabé. Dice, el que consuela. Qué hermoso título, el que consuela. Ahora, esto tenía un valor muy importante, porque dice que José o Bernabé era ¿de qué tribu? Era levita. Si ustedes recuerdan, o si ustedes no saben, vamos a aprenderlo en esta noche. Los levitas no tenían derecho a heredar ninguna posesión. Ahora se preguntarán entonces, ¿cómo es que Bernabé tenía una posesión? Ellos no podían heredar porque ellos no tenían tierra, o sea, a ellos no les tocó ninguna porción de las que dio Josué, repartió dentro del territorio de Israel. A ellos no les tocaba nada, a los levitas, porque los demás los iban a sustentar, las demás tribus, ¿verdad? Sustentaban a los levitas. Pero los levitas sí podían ahorrar y comprar su propia heredad. Ellos no podían heredar, pero sí podían comprar propiedades. Esto le da un mayor valor todavía a lo que hizo Bernabé. Porque no solamente es que él pudo dar de lo que ya tenía, sino que él dio de lo que se esforzó por tener. ¿Sí me explico?
Entonces, ¿ves? Esto le da un valor y esto nos tiene que animar a nosotros a saber que está bien. Hoy tal vez lo que estamos tratando de explicar o lo que podemos aplicar hoy en día no es que tienes que vender todo lo que tienes y traerlo acá para que entonces nosotros repartamos y vivamos en un comunismo. No. Esto no es lo que nos está enseñando la Escritura. Lo que nos está enseñando la Escritura es que cuando tú veas la necesidad de una persona, tú puedes desprenderte de algo que tal vez te costó trabajo tener por ser de bendición a tu hermano. Tú puedes desprenderte, es voluntario. Vuelvo a repetir, era algo voluntario, no era ninguna obligación. ¿Sabes? Dios bendice nuestra vida cuando nosotros podemos suplir la necesidad de otras personas. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, capítulo 5, versículo 1 al 11. Leo rápidamente, me acompañan ahí con su mirada. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ándale pues. ¿Qué tal? Vamos a ver un corazón corrupto. ¿Sí? Un corazón corrupto. ¿Qué es corrupto? Bueno, fui al diccionario a buscar qué era corrupto y decía el acto de corromperse. Ok, entonces, bueno, dije, el acto de corromperse, vamos a buscar qué es corromperse. Cuando fui a qué es corromperse, encontré algo que ha sido alterado o deformado. Algo que ha sido alterado o deformado de su forma original. Eso es algo corrupto. Ahora, ¿qué sucedió acá? Que todos de manera voluntaria y por fe habían compartido lo que Dios les había dado, o lo que tenían, para suplir la necesidad de los demás. Pero aquí algo se alteró. Algo se alteró. Y vamos a ver que aquí, ¿cuál fue? Vamos a ir al inciso A. El pecado principal fue la hipocresía delante del Espíritu Santo y los hermanos. Para la palabra hipocresía es la palabra hipocresía. Y la idea es de alguien que ha asumido el carácter o un papel de un carácter determinado. Por ejemplo, es lo que se decía para los actores. ¿Sí? Eso es hipocresía. Que yo voy a asumir un papel de un carácter. ¿Sí? No sé, de tal personaje. Bueno, este personaje es malo. Entonces yo voy a asumir ese papel, ¿verdad? Y luego voy a actuar de tal manera como dice el guión. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que estaban diciendo acá? Ellos fueron hipócritas delante de Dios, delante del Espíritu Santo y delante de los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la necesidad de decir, o no tenían la necesidad de vender su propiedad, en primer lugar. No era necesario, no era obligatorio, dijimos que era un acto de voluntad. Pero tampoco tenían la necesidad de mentir. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, vamos a vender esta casa en 100,000 pesos. Barata. Supongan 1,000,000. Y entonces el esposo le dijo al esposo, mira, ya vendimos la casa en 1,000,000, pero mira, vamos a decir que la vendimos en 700,000.
nosotros damos los 700 a los hermanos para que lo repartan, nos quedamos con 300. ¿Cómo ves? Sí, así hacemos. Entonces vinieron y dice que Ananías vino con Pedro y le dijo, Pedro, toma, aquí están 700,000 pesos. Todo lo que me dieron por vender mi casa, dáselo a los hermanos. Ay, Pedro dijo, mira aquí, me gusta ver cómo Dios utiliza la vida de Pedro. Le da el discernimiento a través del Espíritu Santo para entender que esto no era lo correcto. Le dice Pedro entonces, oye, dime la verdad. ¿Por tanto lo vendiste? ¿O por qué sustrajiste del precio? Dice, vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, esto era un acto de falsedad. ¿Se acuerdan? Lo otro era un acto voluntario y de fe. Pero ahora esto era un acto de falsedad de parte de Ananías y Zafira. Ahora, ¿cuál es la característica de una persona que tiene un corazón corrupto? Es la conspiración. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 7. Y pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Frase clave, versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Ahora, ¿qué es conspirar? Es ponerse de acuerdo para estar en contra de él. Eso es la conspiración. Ahora fíjate cómo ellos, un corazón que está corrupto, conspira. Y vemos que el ejemplo es el de Ananías y Zafira. Vimos, ellos no tenían la necesidad de mentir. Ellos podían dar y decir con gozo que querían ser parte y dar una parte nada más. Sin embargo, ellos dieron lugar en su corazón a Satanás. Fíjate lo que dice el versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Punto clave. Ellos le dieron lugar a Satanás en su corazón. Ahora quiero decirte algo. Aquí el enemigo trabajó en lo interno. Mira, Satanás siempre va a buscar aquellas pequeñas grietas o fisuras en nuestra vida para hacer mensaje. ¿Recuerdan a David cuando cayó con Betsabé? ¿Sabes qué? Satanás usó una pequeña grieta. Porque David no estaba en el lugar donde debía de estar. Su pueblo, el pueblo de Israel, estaba en guerra y el rey debía estar en la guerra. Y él estaba en su palacio. Dice que ya era tarde y David se levantó, salió a su terraza y vio bañándose a Betsabé. ¿Por qué se levantó tarde? La pereza. Primero estuvo donde no debía estar. Segundo, la pereza le llevó a andar buscando otras cosas. Pero después dio lugar a... Ahora, el diablo va a estar buscando constantemente aquellas grietas en nuestra vida para curar. Hace unos días leíamos con mi esposa un libro sobre el matrimonio. Y ahí venía un ejemplo muy interesante de cómo estamos en riesgo, muchos de nosotros, ¿no? Y decía que una mujer venía viajando en un avión y cuando sirvieron los alimentos en el avión, ella se dio cuenta que la persona que venía a su lado no tocó nada de su alimento, pero que constantemente el hombre agachaba la cabeza, cerraba los ojos y estaba orando. Y entonces la señora que iba al lado de Cristiano volvió a ver al hombre en un momento y le dijo con mucho entusiasmo, oiga, ¿usted es cristiano?
Y él le dijo, ¿por qué me pregunta eso? Dijo, porque pues veo que no tomó su alimento, pero constantemente está orando. ¿Está usted haciendo ayuno y oración? Y entonces el hombre le dijo, bueno, no necesariamente, no soy cristiano. Dice, soy satanista. Dice, y con nuestro grupo de satanistas estamos en un periodo de ayuno y oración para que por lo menos en este año 100 líderes cristianos caigan y se rompa el sexto. Ahora quiero decirles algo, esto es real. Nosotros que estamos al frente de la iglesia estamos expuestos también a que el diablo esté tratando de colocar y aprovechar las grietas en nuestros corazones. Oren por nosotros, porque así como hay personas que oran para que Dios nos mantenga fieles, hay personas que están orando para que nosotros caigamos. Es una lucha real. Ahora, así es también en la vida de muchos de nosotros. Y el diablo va a tratar de aprovechar cualquier grieta. Ahí, cuando estuve estudiando en Argentina, cerca de la iglesia donde yo hacía el ministerio, a unas 3-4 cuadras, había un terreno grandísimo y había un hospital que estaba cerrado. Era un hospital grandísimo. Y yo pregunté un día, ¿por qué está cerrado ese hospital? Ya estaba en ruinas. Pero lo que pasa es que hicieron una gran inversión en ese lugar. Pero cuando lo inauguraron, empezaron a ver que el terreno había sido antes un basurero y comenzó a tener asentamientos. Y entonces el edificio se comenzó a agrietar. Así que no era un lugar seguro para traer enfermos, porque en cualquier momento el lugar podría desplomarse. ¿Sabes? Así es nuestra vida. El diablo va a tratar de aprovechar esas pequeñas grietas en nuestro corazón para entrar a hacer su obra y destruir nuestra vida. Así que guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Vamos a avanzar y vamos a ver en tercer lugar un corazón celoso. Un corazón celoso. Vamos a ver versículo 17. Dice, entonces, ¿qué sucedió? Después Pedro y los apóstoles, dice el versículo 12, comenzaron a hacer muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos de las calles, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, aquí hay un punto interesante. La gente empezó a hacer esto. ¿Okay? ¿Sí se han dado cuenta que a veces las personas agarran ciertas fobias, no sé cómo decirlo, ciertas ideas? Yo me acuerdo hace muchos años que alguien dijo, ay, en Querétaro, en Tlacote hay agua milagrosa, y tomen este agua, y la gente se empezó a hacer la idea de que, y yo en ese tiempo estaba estudiando en Argentina, y cuando viajé para México, había gente en el aeropuerto de Argentina con garrafones. Y yo decía, ¿y eso para qué? Y me decían, es que fuimos a México, a Querétaro, a Tlacote, a traer agua milagrosa. Hasta allá se llevaban agua. Y como que la gente se hacía esas ideas, ¿verdad? Ahora, fue milagrosa porque los dueños de esa propiedad se hicieron multimillonarios, ¿verdad? No pedían nada, pero decían, era una donación, y se hicieron millonarios. Ahora, la gente comenzó a hacerse ciertas ideas. Dice que sacaban a los enfermos, para que aún Pedro con su sombra, dice, les tocara y fueran sanados. Ahora, el poder de Dios sí es grande, claro que sí. ¿Eran sanados? Sí. Pero esta era una actitud que la gente comenzó a tomar. ¿Okay? No es que Pedro les dijo, oigan, hay tanto poder en mí que salgan y hasta con la sombra los voy a sanar. Eso no lo hizo Pedro. Eso lo hizo la gente, ¿me explico? Pero Dios en su misericordia aún sanó a esas personas. Ahora,
Los principales sacerdotes y los saduceos, dice aquí que se llenan de celos. ¿Qué es la palabra celos? Viene de una palabra griega que es con Z, celos, celos. De ahí viene esa palabra. Y la palabra significa hervor. Ahora, hay celos buenos y hay celo malo. El celo bueno es cuando, por ejemplo, se me sube la temperatura por hacer lo correcto. ¿Sí? Y el celo malo es cuando me sube la temperatura, pero por envidia. ¿Sí? Hay personas que le sube la temperatura porque quieren hacer lo que es correcto. Y hasta se molesta, ¿no? Se enoja, ¿no? Pero el celo malo es el que sube la temperatura. La palabra es hervor, esa es la palabra de celos, hervor con envidia. Esos son los celos malos, digamos así. Cuando yo celo, pues obviamente voy a celar, hacer las cosas de Dios, pero cuando yo tengo celos porque a alguien le va bien y a mí no, ¿verdad? Entonces tengo envidia y hasta me pongo mal, me pongo hirviendo, entonces eso es un celo malo. ¿Me explico? Ahora, estas personas tenían un celo malo. Dice que su corazón hirvió de envidia. Esa es la palabra que se utiliza en el versículo 17. Dice, se llenaron de celos. Y vamos a ver que el problema principal que los discípulos seguían, era el problema principal por el cual había celo en su corazón, era porque los discípulos seguían dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, los discípulos seguían hablando. Dice el capítulo 4 y versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo. Ahora, ellos continuaban dando el testimonio de la resurrección de Jesús y del poder de Jesús. Ahora vino un acto de celos, ¿verdad? Y eso era un acto de envidia. ¿Qué hicieron? Los llevaron presos, los encarcelaron. Y sucedió algo interesantísimo ahí. Dice la Escritura que mientras Pedro y los discípulos estaban en la cárcel, se vino un ángel del Señor y se les apareció. Y dice ahí el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, ellos habían sido llevados presos por causa de hablar de Cristo, de la resurrección, de dar testimonio. Pero ahí había aparecido ahora un ángel y les dijo: oigan, ustedes no se hagan problema, sigan hablando. Y los sacó el ángel de la cárcel. Ahora, la característica de una persona que es celosa, fíjate bien, una persona celosa, man, es que es una persona que controla. Busca controlar. ¿Sí? Controla el horario, todo controla. Pero mira, dice acá el versículo 18. Echaron pues mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué los pusieron en la cárcel pública? Porque ahí querían que estuviera para que no salieran a hablar al templo. ¿Verdad? Ellos estaban en el pórtico de Salomón. Vamos a ver el versículo 28. Y diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Ves? ¿Qué habían hecho? Les habían prohibido hablar de Jesús. Estaban queriendo controlar a los apóstoles, a los discípulos. No hablen en ese nombre. Es una persona celosa, controla. Di esto, no digas esto, no digas, ¿eh? Los quisieron primero encerrar. Después les dijeron qué es lo que no debían de decir. Versículo 40. Vamos a ver. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, fíjate, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Es un corazón celoso, controla. Busca controlar.
Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo hoy en nuestra vida? Cuidemos nuestro corazón de no tener celos o envidia de otras personas. A veces Dios va a comenzar a obrar en tu vida y te vuelvo a repetir, no siempre Dios te va a dar bendiciones o beneficios materiales, pero va a traer gozo y satisfacción a tu vida. Y eso a las personas les va a dar envidia. Y van a empezar a tener celos de que eres una persona plena, gozosa, con satisfacción. ¿Y sabes qué? Van a comenzar a querer controlar. Y no vayas allá, y no hagas esto, y no digas. ¿Te das cuenta? Un corazón celoso busca controlar. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo son los sacerdotes y los saduceos. Ellos les prohibían, ¿verdad?, que hablaran, pero finalmente ellos estaban oponiéndose a la obra de Dios y no oponiéndose a los discípulos. Así que quédate tranquilo, porque si hay alguien que tenga un corazón celoso, porque Dios está obrando hoy en tu vida, pues no se están oponiendo a ti, sino se están oponiendo a la obra de Dios. Dice el relato del capítulo 5 ahí de Hechos, que pues cuando al otro día los mandaron sacar para traerlos a juicio nuevamente, pues encontraron que ya no había ninguno en la cárcel. Así que dijeron, ¿y dónde están? Entonces vinieron a darles aviso que estaban otra vez en el templo hablando nuevamente de Jesús. Así que los mandaron traer de vuelta. Y les dijeron, bueno, ¿no les dijimos que no tenían que hablar? Y ellos dijo, bueno, es que ¿a quién es más importante que obedezcamos? ¿A ustedes o a Dios? Buena pregunta, ¿no? Porque ellos eran muy religiosos. Hay que obedecer a Dios. ¿A quién es más importante que obedezcamos? ¿A ustedes o a Dios? Pues obviamente a Dios era la respuesta. Ahora, dice que ya vimos que nuevamente los azotaron. Y les volvieron a decir, señores, si ustedes vuelven a hablar en el nombre de Jesús, les va a dar una vez. Ahora, aparece un personaje muy interesante ahí, que se llamaba Gamaliel. Gamaliel, más adelante ustedes van a darse cuenta cuando hablemos de la vida del apóstol Pablo. Gamaliel era un maestro de la ley. Y Gamaliel les dice, oigan, creo que nos estamos equivocando, o considérenlo por lo menos. Si esto permanece, es de Dios. Hay otros que se levantaron e hicieron, y ustedes se opusieron. ¿Sabes qué? Se murieron y se acabó. Pero si esto permanece, es de Dios. Así que ellos ya consideraron, se pusieron de acuerdo con Gamaliel y dijeron, está bien, puede ser que nos estemos oponiendo, pero ellos no lo querían aceptar. No entraba en su razonamiento que esto fuera algo de Dios. Así que vamos a pasar al cuarto corazón. Y vamos a ver un corazón comprometido. Versículo 2. Y por la mano de los apóstoles les hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 20. Versículo 41. Dice, y ellos salieron a la presencia de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las calles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Un corazón comprometido. Vemos que estas personas continuaron haciendo lo que debían de hacer. Ahora, ¿qué es compromiso? La palabra compromiso me llevó a decir, compromiso es adquirir una responsabilidad. ¿Okay? ¿Cuándo decimos que hay un padre que es responsable? Cuando sabe lo que tiene que hacer con sus hijos y lo hace. Porque hay muchos que solo lo saben, pero no lo hacen. En el trabajo, ¿cuándo pueden decir que yo soy responsable en el trabajo? Cuando sé lo que debo de hacer y lo hago. Pero hay algunos que les pega ahí el Alzheimer y se olvidan de lo que debían de saber
y por lo tanto tampoco lo hacen. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que ellos sabían que debían de hacer? Los discípulos. Predicar. Ser testigos. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Ellos debían de ser testigos de que Cristo no solo había muerto, sino había resucitado. Un corazón comprometido es un corazón que sabe y hace lo que se espera de él. ¿Cuándo puedo decir que estoy comprometido con Dios? Cuando sé y hago lo que Dios espera de mí. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Como papá, primero como hijo. ¿Qué espera Dios de ti como hijo? ¿Qué espera de ti como hijo? ¿Qué espera de ti como padre? ¿Qué espera de ti como esposo? ¿Qué espera de ti como prójimo? ¿Qué espera de ti como hermano? ¿Qué espera de ti en la iglesia? ¿Qué espera? Hazte una pregunta. ¿Tienes un corazón comprometido? Muchos saben lo que deben de hacer, ¿no? Pero todos lo hacen. Así que debemos de buscar tener un compromiso con Dios. La pasión principal de los discípulos era obedecer a Dios al precio que sea. La pasión principal de los discípulos era obedecer a Dios al precio que sea. Ellos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, vendiendo, dando su vida, pero sobre todo obedeciendo a Dios. ¿Cuál es la característica de una persona que está comprometida? Es que vive en base a convicciones. ¿Qué es una convicción? Hacer parte de mi vida la verdad de Dios. Eso es una convicción. Un principio es tomar las verdades de Dios, ¿sí? Ese es un principio. Cuando yo tomo una verdad de Dios y la comienzo a aplicar a mi vida, estoy viviendo en base a principios de la palabra de Dios. Pero cuando lo hago constantemente, ya se hace algo arraigado a mi corazón. Entonces eso es una convicción. Te hago una pregunta. ¿Eres un hombre y una mujer de convicciones? ¿Realmente estás teniendo convicciones bíblicas en tu vida? ¿Cómo yo puedo ver que estos hombres tenían convicciones bíblicas en su vida? Porque salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué más? Pero habían sido amenazados, azotados, golpeados, de todo. ¿Qué dice el versículo 42? Y todos los días en el templo y por las casas nos cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Eso es tener convicción. Estaban convencidos de lo que debían de hacer. Ellos debían ganar a otras personas para Cristo. Esa es nuestra labor hoy. ¿Cuáles son tus convicciones bíblicas? ¿Cuáles son tus convicciones en la vida delante de Dios? Yo creo que acá es una gran lección que nos dejan. El ejemplo son Pedro y los discípulos. Ellos se sentían gozosos, dijimos, de padecer por el nombre del Señor. Pero también nosotros debemos de entender que debemos predicar con convicción. Decía Pablo a Timoteo, dice, yo te insto que prediques a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando hay oportunidad y cuando no hay, búscala. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y esa es nuestra convicción. Ahora, ¿qué es lo que te va a mantener firme en los momentos difíciles? Tus convicciones. Porque la mayoría de nosotros nos movemos en base a sentimientos. Y dice, pues yo hoy me siento bien, voy a la iglesia. No me siento bien, no voy. Me siento bien, doy. No me siento bien, no doy. ¿Sí? No soy hipócrita. No me siento bien, no soy hipócrita. Venir a la iglesia no es una obligación. Venir a la iglesia es un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque aquí tu vida puede ser de bendición o tú puedes recibir bendición. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Pero finalmente hay bendición. ¿Sí? Tal vez
Alguien te va a ver que no vienes en tu mejor día, que te levantaste en la mañana y quisiste apagar el despertador y te pegaste en la orilla de la cama, en el dedo chiquito del pie y ya viniste mal, ya vienes mal, desde tempranito. Pero alguien te ve que vienes mal, y no es que no se te va a acercar, por ahí te puede decir, ¿puedo orar por ti? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y por ahí le van a preguntar, no seas metiche, no tienes nada que hacer. Pero ya la actitud de acercarse es una bendición. ¿Sabes? Eso es lo que debemos de buscar. Venir por convicción, porque sé que me va a ayudar, va a ser una bendición. Voy a hablar de la palabra de Dios a otros por una convicción, porque siempre nos van a rechazar. Van a rechazar el mensaje, no a nosotros. La gente, ¿a quién le gusta que le digamos que es pecador? Nadie va. ¿Quién reconoce que es pecador? Les cuesta mucho trabajo. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos hacerlo por convicción. Vamos a terminar construyendo en la siguiente imagen. Vamos a leer, alguien que busque por favor Proverbios capítulo 4 y verso 23 y otra persona que busque Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Y vamos a ver las características de nuestro corazón. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Jeremías dice, ¿cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Así que en el matrimonio a veces es muy peligroso que se digan corazones, porque eres engañoso y perverso, por eso te digo corazón. Ahora, nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso no podemos vivir en base a nuestros sentimientos, a nuestro corazón. Yo he oído muchas veces que hay personas que para animar a otros le dicen, haz lo que tu corazón te diga. Cuidado porque es engañoso y perverso. Haz lo que la palabra de Dios dice. Obedécela. Obedece a la palabra de Dios. Entonces para concluir, hay 3 cosas que debemos de hacer en nuestro corazón. En primer lugar, debemos limpiar nuestro corazón. Limpiar nuestro corazón. ¿Por qué debemos, o de qué debemos limpiar nuestro corazón? Debemos limpiar nuestro corazón de la hipocresía, de la corrupción. Debemos limpiar nuestro corazón de los celos, de la envidia. Debemos de limpiar nuestro corazón de cualquier cosa que pueda hacer un daño a mi vida. Debemos de limpiar nuestro corazón de aquellas cosas que el diablo puede utilizar para llevarnos a caer. Limpiemos nuestro corazón. Hay personas que tal vez todavía no le han pedido a Cristo que entre en su corazón y su corazón está sucio por el pecado. Primero tiene que estar limpio. En segundo lugar, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón. ¿Qué significa guardar mi corazón? No es que me lo voy a sacar y lo voy a guardar. Cuida tu corazón. Protege tu corazón. Te hago una pregunta. Si tú te encontraras un tesoro, ¿qué harías con ese tesoro? ¿Lo dejarías en el patio de tu casa? No. ¿Qué harías? Lo guardarías, ¿no? Lo cuidarías, ¿verdad? Ahora, nuestro corazón es un tesoro. Guarda tu corazón. Limpia tu corazón. Segundo, guarda tu corazón de aquellas cosas que te pueden hacer mal. Pero por último, entreguemos nuestro corazón. Para que podamos tener un corazón en comunión y podamos tener un corazón comprometido, tenemos que entregárselo a Dios. Si yo no le entrego mi corazón a Dios, no va a servir de mucho. Voy a dejar que constantemente mi corazón se esté corrompiendo, se esté llenando de envidia, de celos. Entonces, 3 puntos importantes para terminar. Limpiemos nuestro corazón, guardemos nuestro corazón, entreguemos nuestro corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que no te dejan entregarle tu corazón al Señor? ¿Por qué no en esta mañana decirle, Señor, ya está, hasta hoy he estado luchando contigo, porque hay cosas que yo no quiero soltar, pero ya vi cómo se puede dañar mi corazón y cómo puedo hacer. Pero hoy, Señor, yo quiero entregarte aquellas cosas que me importan. Quiero entregarte mi corazón, para que seas tú el que gobierne mi corazón.
para que seas tú el que se manifieste a través de mi vida. Vamos a hacer una oración. Quiero animarte a que en esta mañana pues puedas ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, limpia mi corazón. Señor, yo delante de ti en esta mañana, yo te confieso mi pecado. Y dime cuál es tu pecado. Que amo al mundo, que quiero vivir como el mundo me dice. No sé cuál es tu pecado, pero díselo a Dios. Dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiésame tu pecado, díselo. Confesar nuestro pecado es ponernos de acuerdo con Dios de lo que estamos haciendo está mal. Señor, tengo problemas con la ira. Señor, tengo problemas con el resentimiento, con el rencor. Es un pecado que no me deja avanzar, que está afectando mi corazón, que me llena de celos, que me llena de envidia. Y Señor, limpia mi pecado. Toma el compromiso hoy de guardar tu corazón, de atesorarlo como con la palabra de Dios. Y en esta mañana, ¿por qué no dices: Señor, hoy te entrego mi corazón? Basta ya de luchar contigo. Basta ya de luchar con aquellas cosas que no están bien, que no son correctas. Hoy yo pongo mi corazón delante de ti. Señor, toma tú el control y el dominio de mi corazón. Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, te damos gracias por el tiempo que hemos compartido con tu palabra. Gracias porque los hechos de ayer nos ayudan como iglesia en el día de hoy. Te pedimos que bendigas nuestra vida y nos guardes. En el nombre de Cristo Jesús.